arena blanca con fondo azul cuando mire cielo. Les recuerdo mi nombre, yo soy el psicólogo Omar Susano. Este es el podcast Perspectivas Psicológicas y estamos con una nueva temática, ¿no? El día de hoy. Si te puedes presentar, colega. Claro que sí, con gusto. Soy el psicólogo Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico. Estamos aquí nuevamente en el podcast de Perspectivas Psicológicas con el nuevo tema, como dices, colega. Adelante. Bien, pues es una temática muy importante para la sociedad. Hace tiempo tuvimos una conferencia en Morelia, en donde se tocaba esta temática como la depresión, como la enfermedad del siglo XXI, ¿no? La enfermedad que ha relegado a mucha gente a lo mejor a estar en casa, ¿no? A salirse de los trabajos, etcétera. Y hoy en día han salido pues, precisamente nuevas enfermedades aledañas a la depresión que efectivamente pueden inutilizarte, detenerte, ¿no? Siempre se le ha asociado a lo mejor con temáticas demoníacas, ¿no? Y demás por no saber o no conocer de qué se trata, ¿no? Pero a final de cuentas, creo que estamos en una época en donde ya se entiende más, donde ya también tienes un tratamiento como tal, y pues es por eso que creo que es importante tocar esta temática. También muchos pudieran pensar que es una temática que es muy ad hoc a la psicología, ¿no? Porque al final de cuentas, siendo bien sinceros, son muchos de los casos que tratamos, ¿no? De personas con depresión o que dicen tener depresión, ¿no? Es diferente tener como tal la depresión, a estar melancólico, a tener tristeza, ¿no? O en su defecto, pues a lo mejor a este tema aledaño que generalmente va de la mano, que es la ansiedad, ¿no? Pero no sé si quieras a lo mejor darme alguna perspectiva respecto a esta temática, colega, antes de comenzar, ¿no? Claro, bueno, mira, como dices, ahora sí que si nos vamos a lo que es la OMS, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sí, definitivamente maneja esto, ¿no? Que pues vamos a hablar de lo que es la depresión y la ansiedad, que son, digamos, los dos trastornos que más están aquejando a la humanidad, son los dos trastornos que más imposibilitan, los que más generan problemática social, problemática personal, problemática de familiar, de pareja y obviamente problemática personal, ¿no? Pero bueno, el punto aquí sería que lo que vamos a ir comentando en estos podcasts, porque igual y da para más podcasts esto, pues precisamente va a ser eso, entender qué es la depresión, porque escuchamos, ¿no? Como que tengo una tristeza ahí profunda o ya llevo unos días con tristeza y creo que eso es depresión. A veces no necesariamente, pero también sucede lo contrario, que es más peligroso, ¿ah? Porque si no tengo depresión, pero yo digo que la tengo porque me siento con el estado de ánimo bajo, porque me siento triste, porque no tengo ganas de hacer las cosas, quizás solo estoy pasando ahí una baja, ¿no? Una mala etapa, un mal momento. Si no se me diagnostica depresión, pues qué bueno, ¿no? Digo, bueno, entonces yo creo que no estaba ahí, como decimos comúnmente, en un bajón. Ajá. Pero el asunto está, colega, que también está lo contrario. Cuando hay gente que no sabe que tiene depresión, que cree que está en lo que cabe bien, o incluso cree que se siente mal o tiene algún otro tipo de enfermedad o trastorno, y no sabe que en realidad lo que está sufriendo es la depresión. Y sí pueden tener algunos otros tipos de trastornos o de enfermedades, incluso físicas, pero el punto es que pueden ser el síntoma de una depresión. Vamos a ir viendo ahí todo esto, ¿no? Porque es riesgoso, ¿no? Cuando la gente no sabe que tiene lo que es la depresión o incluso la ansiedad. La ansiedad, pues igual, ajá, hay ansiedad generalizada, hay trastorno de pánico, lo que conocemos como el estrés, ¿no? Que pues es una ansiedad prolongada, que ya la tenemos ahí por cualquier tipo de situación. Y también vamos a desmitificar un poquito lo que es la ansiedad, ¿no? Pero bueno, ya iremos entrando en esos temas, pero la idea de este podcast o de estos podcasts que se puedan venir también de este mismo tema es eso, ¿no, colega? Entender la depresión, entender la ansiedad, saber que muchas veces van una con la otra, ajá, o incluso hablar por ahí lo que es el trastorno bipolar, que también tiene que ver con la depresión y algunos otros trastornos que van muy asociados a lo que es la depresión y la ansiedad, colega. Muy bien, si me lo permites, igual podríamos empezar con alguna definición. Tengo por aquí algunas respecto a la depresión, la melancolía y la Sí, ansiedad y la tristeza, ¿no? Y ya de igual manera, si gustas, me retroalimentas respecto a esto, ¿no? Te comento que la depresión se menciona que es un trastorno emocional caracterizado por un estado de ánimo bajo persistente. Puede incluir síntomas como la tristeza, la pérdida de interés, cambios en el apetito y en el sueño, además de fatiga y pensamientos negativos, cosa que pues más adelante a lo mejor veremos que puede ocurrir diferente en hombres, en mujeres, tal vez en jóvenes, en niños y en adolescentes y adultos, ¿no? Nada más que esta es la definición a lo mejor general, ¿no? ujú, Por ahí también está la melancolía, que sería el estado de ánimo, el estado emocional caracterizado por una profunda tristeza y reflexión.
puede ser una forma de depresión, pero también puede ser un estado temporal y normal en respuesta a eventos vitales. Y aquí cabe aclarar, y ya más adelantito lo veremos, que en el pasado se le decía melancolía, ¿no?, a la depresión, porque precisamente fue la manera en que la empezaron a identificar, ¿no? Sí. Por ahí está la ansiedad, que es el trastorno emocional caracterizado por una sensación de miedo, inquietud o preocupación excesiva. Puede incluir síntomas como nerviosismo, temblores, sudoración y dificultad para concentrarse. Aledaño a esto, pues tú ya me lo has mencionado, ¿no?, que hay varias cosas como el estrés, ¿no?, de varios trastornos que van asociados, ¿no? Está la tristeza, que sería una emoción normal en respuesta a eventos vitales, como la pérdida o separación. Puede ser un síntoma de depresión, pero también puede ser un estado temporal y adaptativo. Estos conceptos se manejan como relacionados porque puede haber un solapamiento de síntomas. La depresión, la ansiedad y la tristeza pueden presentar síntomas similares. La comorbilidad, las personas con depresión a menudo experimentan ansiedad y viceversa. El espectro emocional, la depresión, la melancolía y la ansiedad y además la tristeza se encuentran en un espectro emocional con grados variables de intensidad y duración. Y además tienen causas compartidas, factores como el estrés, la genética y los eventos vitales pueden contribuir a todos estos conceptos. Además de que hay un tratamiento similar, las terapias cognitivo-conductuales, los medicamentos antidepresivos y el apoyo social pueden ser efectivos para tratar estos conceptos, ¿no? Y también es importante distinguir la cuestión del diagnóstico preciso, evitar malentendidos y asegurar un tratamiento adecuado, la intervención específica, desarrollar estrategias de tratamiento dirigidas a los síntomas específicos y la comprensión emocional, ¿no? Reconocer la complejidad de las emociones humanas y evitar simplificar o estigmatizar. Entonces esto sería un poquito como una especie de introducción, colega. No sé si quieras mencionar algo al respecto. Pues digamos que aquí lo que mencionas, igual y te comento sobre lo que es la melancolía. Sí, efectivamente en el psicoanálisis se maneja eso precisamente, ¿no? Es cuando se habla de melancolía se está hablando de un estado depresivo, ¿no? Y aquí lo que vamos a añadir a la depresión, por ejemplo, es que desde la perspectiva psicoanalítica, el punto es que estamos viviendo una pérdida, ¿no? Cuando se está en un estado depresivo, en automático sabemos que se está hablando de una pérdida de algo, ajá, no necesariamente de alguien, de un fallecimiento o de un ser querido, no necesariamente, sino una pérdida de algún tipo, ajá. Entonces, eso nos va a ir llevando a lo que es la tristeza profunda, que pues bien mencionadas al principio, ¿no? Es una situación emocional, sí, efectivamente, aunque también se mantiene ya como un estado bajo anímico, ¿no? Durante mucho tiempo, haciendo la diferenciación de que una emoción es una reacción intensa, pero de corta duración. La depresión no sería, no hay que confundir con que es un estado emocional, ¿ah? Sino que es una serie de estados y de factores que llevan el aspecto emocional, sí, pero también pueden llevar el aspecto cognitivo, o lo llevan, y el aspecto del sentimiento. Ajá. Entonces, todo esto en conjunto puede ir generando una depresión. Ahora, con respecto a la ansiedad, por ahí hemos platicado sobre la ansiedad. Sí es importante entender que es una reacción natural del organismo para prepararnos a algo. Normalmente relacionamos la ansiedad con la emoción del miedo, ajá, como que estoy nervioso, estoy ansioso, ajá, pero el asunto es que el organismo tiende a alertarse cuando algo va a suceder, y aquí, ojo, bueno o malo, ajá, porque igual y va a suceder algo bueno, entonces también estoy generando esa ansiedad de que ya quiero que se dé, ajá. Por ejemplo, los niños cuando están esperando que lleguen los Reyes Magos, ¿no? Al otro día, entonces les da ansiedad, ajá, pero no precisamente porque estén tristes o tengan miedo, sino porque están, como decimos comúnmente, están emocionados, van a llegar los Reyes Magos, y eso hace a veces que ni duerman, ¿no? Por esa ansiedad que tienen ahí, y entonces viene la preocupación, porque si no me duermo no van a llegar los Reyes Magos, ¿no? Porque luego como papá se les dice eso, ya duérmete porque si no, no van a venir, ¿no? Eso sí les empieza a generar este temor, ajá, de que no vayan a llegar los Reyes y los dejen sin juguetes, ajá. El punto es, eh, vamos a ir hablando de qué es depresión, de qué es ansiedad. Sí, efectivamente, con la depresión normalmente se asocia a la tristeza, pero también puede tener que ver ahí la emoción del miedo y del enojo, por ejemplo, ¿no, colega? Ahí iremos manejando un poquito cada emoción que se relaciona a la depresión, y también vamos a entender que hay niveles de depresión, ¿sí? O incluso una depresión que pareciera que ya es parte de uno, que se mantiene ahí, que se le llama distimia. Ajá. También es importante hablar de lo que es la distimia, porque también va muy asociado a la depresión, porque es un tipo, ajá, de depresión. En cuanto a la depresión, manejamos 4 niveles, que sería la depresión leve,
después el segundo nivel, depresión moderada, después viene la depresión grave y finalmente la depresión profunda. Y aquí vamos a entrar también a otro tema, colega, que igual y lo vamos a ir platicando porque es algo que también va creciendo mucho, lamentablemente, en la sociedad a nivel mundial. No nada más hablamos de aquí de México, ¿no? Que es el suicidio. Ajá. Tiene que ver con lo que es la depresión profunda. Están muy asociados, ¿no? Esa depresión ya tan grave, tan fuerte, tan profunda, como dice el nombre, que la persona no es capaz de salir de ahí por sí misma. Ajá. Y este es uno de los errores que se llegan a cometer, que creemos que podemos salir de esa depresión. Ajá. Como que, bueno, es un estado, yo podré salir adelante. No se pide ese apoyo, ese auxilio, no necesariamente al psicólogo o al psiquiatra, incluso vamos a también ver por qué se tiene que acudir al psicólogo, por qué se tiene que acudir al psiquiatra, ¿no? Saber cuáles serían las situaciones que se manejan en ambas áreas, ¿no? Entonces, también aquí entra otro tema, ¿no, colega? Ya hablamos de bipolaridad, entra aquí perfectamente porque tiene que ver con el estado depresivo y obviamente lo contrario, el estado maníaco, ¿no? Y también el suicidio, ajá, que es parte, digamos, es resultado de una depresión profunda no tratada, ajá, suele terminar en un suicidio o un intento de suicidio, que también es una de las grandes problemáticas a nivel mundial, de acuerdo a la OMS, ¿no, colega? Así es, me parece que diste unos detalles muy importantes que hay que tomar en cuenta, ¿no? Al final de cuentas, creo que este tipo de podcast efectivamente hacen eso, ¿no? Que tanto salga a la luz tu conocimiento, mi conocimiento, y por ahí respaldemos una temática muy importante como la depresión, ¿no? Porque al final de cuentas todos estos términos los vamos a estar encontrando constantemente, ¿no? Una cuestión también aquí, si me lo permites, me gustaría comenzar con una breve, pues, una breve historia, ¿no? De la depresión a nivel internacional. Se maneja que en la ¿Sí estás antigüedad, por ahí, colega? 3000, sí, no sé si me escuchas Ah, tú, me dices, como que ¿ya me se escuchas? cortó tantito. Ah, Ya, muy bien, como muy que. bien. Por ahí voy a empezar con una breve historia de la depresión, en donde se menciona que en la antigüedad, 3000 años antes de Cristo, a los 500 después de Cristo, en la antigüedad, en la antigua civilización egipcia, la describían estados de melancolía y tristeza. Ujú. En la Grecia antigua, Hipócrates, en 460 al 370 antes de Cristo, describió la melancolía como un trastorno emocional. En la Roma antigua, Galeno, del 129 al 216 después de Cristo, escribió sobre la melancolía y su relación con la bilis negra. En la edad del 500 al 1500 después de Cristo, durante la Edad Media, la depresión se consideraba un castigo divino o una posesión demoníaca. Los monasterios y los conventos ofrecían refugio y tratamiento espiritual. En el Renacimiento y el siglo de las luces, de 1500 a 1800 después de Cristo, el concepto de melancolía se amplió para incluir la tristeza y la desesperanza. Ujú. Robert Burton, de 1577 a 1640, escribió The Anatomy of Melancholy, una obra influyente sobre la depresión. Además de que en el siglo XIX, de 1800 a 1900 después de Cristo, la psiquiatría emergió como una disciplina médica. Emil Kraepelin, de 1856 a 1926, clasificó la depresión como un trastorno psiquiátrico. Y aquí es donde viene Sigmund Freud, de 1856 a 1939, desarrolló la teoría psicoanalítica de la depresión. En el siglo XX, del 1900 al 2000 después de Cristo, la depresión se reconoció como un trastorno médico. Se desarrollaron medicamentos antidepresivos en 1950, las terapias cognitivo-conductuales en 1970. La Organización Mundial de la Salud declaró la depresión como un problema de salud pública en 2001, ¿no? Esto nos da una idea, pues que es muy reciente, por lo menos es el establecimiento, ¿no? De un trastorno como tal o reconocido a nivel mundial, ¿no? Además de que en el siglo XXI, del 2000 después de Cristo a la actualidad, pues ocurre que hay mayor conciencia y reducción del estigma de la depresión, hay avances en la neurociencia y la genética, hay desarrollo de terapias innovadoras, la terapia de realidad virtual, el acceso a recursos en línea y apoyo comunitario. La historia de la depresión refleja el crecimiento de nuestra comprensión y el tratamiento de este. Hoy en día la depresión es reconocida como una condición médica tratable y la conciencia y el apoyo continúan creciendo. Pues esto sería hasta aquí, colega. No sé si quieras hasta aquí tú mencionar algo respecto a esto, ¿no? Ya que tocamos también el tema de Sigmund Freud por ahí, pero en lo personal, pues a mí se me hace como que es muy reciente, ¿no? Por lo menos la introducción de esta temática ya como tal, vista como una problemática, y por eso en el momento en que nosotros como asociación dimos una conferencia respecto a la depresión, fue porque la quisimos hacer notar como esa enfermedad que afecta a más personas, más allá de los suicidios, más allá de
otras cuestiones que van de hecho muy aledañas a la temática, como bien lo decías, y que al final de cuentas es una enfermedad, pues como dicen, ¿no? Por ahí silenciosa, que se va sintiendo, pues solamente uno sabe cómo la siente y que de repente también lo puede llegar a detener en sus actividades diarias, ¿no? Lo que ocasiona precisamente que este tipo de síntoma crezca, ¿no? Porque al final de cuentas cuando dejas de tener contacto con el exterior, entonces por eso se asociaba, de hecho, en el pasado a la bilis negra, ¿no? Porque se decía que era como que algo que se desparramaba dentro de nosotros y nos ponía tristes, ¿no? Pero no sé si por aquí, hasta aquí quieras mencionar algo, colega. Pues nada más un poquito sobre el aspecto del psicoanálisis, ¿no? Con respecto a lo que es la depresión, en este caso hablado desde, digamos, el concepto de melancolía, ¿no? Que tiene que ver, como te decía, con una especie de duelo, ¿no? Digamos, se veía cuando empezaba el psicoanálisis, se estudiaban varios casos y era evidente que en estos casos había una pérdida, ajá, esa pérdida del objeto amado se maneja en el psicoanálisis, ¿no? Entonces, el objeto amado no necesariamente sería una persona, ajá, sino también puede ser alguna cosa. Ajá. Entendemos nuevamente que en psicoanálisis se maneja lo que es el sujeto, la persona, y el objeto que puede ser otra persona, ajá, o puede ser alguna cosa o meramente dicho un objeto. Ajá. Entonces, cuando nosotros vamos creciendo, somos personas que recibimos amor, ajá, por parte de los cuidadores, por parte de los padres, todo eso, y eso lo vamos a ir asimilando. Entonces, cuando esa persona nos proporciona eso, nosotros vamos a querer seguir obteniéndolo de otras personas. Ajá, entonces, aquí el punto es, cuando hablamos de melancolía, puede ser esa tristeza profunda porque perdemos ese objeto amado. Ajá, ya no nada más al objeto que nos ama, sino al objeto que nosotros amamos, ¿no? Llámese, por ejemplo, una ruptura, ¿no? Están los dos muchachos, uno de los dos termina con el otro y ya hasta aquí, ajá, se va esa persona, entonces esa persona puede estar entrando en un estado de melancolía, ¿no? Entonces, es bien interesante, ¿por qué? Porque como hemos comentado, se manejan lo que son los mecanismos de defensa, ¿sí? Y los mecanismos de defensa nos van a llevar a este punto en el que nosotros vamos a tener que evadir la realidad, ese es, digamos, el principal objetivo de los mecanismos de defensa, contener la realidad que puede ser muy dura, muy difícil, y después poco a poquito irla aceptando, ajá, para decir, bueno, esto ya lo voy aceptando, entonces me voy a ir sintiendo, vamos a ponerlo ahí entre comillas, mejor. Ajá. Entonces, aquí hay algo bien interesante. Hay un mecanismo de defensa llamado negación, ¿sí? Entonces, negamos la realidad. ¿Qué significa esto? Que en la depresión o en la melancolía, como se maneja en el psicoanálisis clásico, podemos entrar incluso a un estado psicótico. Ajá. Esto es bien interesante también, colega, porque de repente no se maneja mucho. Una persona depresiva puede estar pasando un brote psicótico. ¿Por qué? Porque en ese estado tan bajo anímicamente hablando, también estamos hablando de que los procesos mentales y algunas áreas del cerebro se ven tan afectadas que la persona no está en contacto con la realidad, ¿sí? El decir no puedo con esto, ajá, me dejaron, me abandonaron, o perdí el trabajo, o perdí mi casa, o falleció un ser querido, no puedo con eso, es incluso entrar en un brote psicótico, colega, porque la persona no está llegada a la realidad, porque la realidad es que esa persona sí puede tener y tiene las capacidades de salir adelante, con ayuda, sí, obviamente, ajá, o con apoyo de los seres queridos, que aquí viene una parte bien importante, colega. ¿Cómo se contrarresta una depresión? De entrada son dos puntos importantes que debemos de tener en cuenta. Uno, que la persona hay que mantenerla activa, ajá, no podemos dejarles que se siente mal, se siente triste, a lo mejor está enferma y está ahí encerrada en su cuarto, ahí en la cama llorando, que es la imagen clásica que tenemos. Ajá. Entonces, el asunto es así, colega. Cuando vemos a ese tipo de persona, hay que empezar a pensar que puede estar en un estado depresivo. Quizá no profundo, quizá no grave, pero a lo mejor moderado, a lo mejor tiene alguna distimia por ahí. Entonces, hay que actuar. Ajá. Las personas que están alrededor no pueden dejar que la persona siga en ese estado, ajá, porque también sucede esto, ¿no? Como que lo vemos así, pero así es. Ajá. No, a lo mejor no es que así sea, sino que así se siente. Ajá. Entonces, punto número uno, tratar de mantener activa a esa persona, aunque no quiera, aunque no pueda. Ajá. A ver, hacemos eso, no, es que no puedo, no quiero, ahorita no, no, de una vez ándale, ajá, y hay que insistir, ajá, obviamente de buena manera, porque si digo, te pones a hacer esto, pues no, ajá, es peor el asunto, ¿no? Mejor, ahí sí diría, mejor déjalo, ¿no? Si te vas a poner en ese plan, no, hay que tener comprensión, ajá, ese es uno de los puntos que hay que tener en cuenta en la depresión, ajá, y la otra, mostrarle mucho cariño, mucho afecto, mucho amor, atención a esa persona, porque eso le va a ir alimentando. Ajá. Si estamos hablando que la depresión, desde la perspectiva psicoanalítica, es la pérdida del objeto, ajá, del objeto amoroso, del objeto amado, ajá, entonces es lo que necesitan recibir, ¿sí? Y entonces poco a poco esa persona se va a tener que poner en contacto con la realidad nuevamente, porque hay que entender que si yo estoy ahí aislado en un celular,
no estoy en contacto con la realidad, a menos que esté yo ahí hablando con una persona y estemos platicando de alguna situación, o que estemos viendo el podcast de perspectivas psicológicas, o que estemos viendo algún documental que tenga que ver con un aspecto científico, etcétera. Estamos a lo mejor todavía en contacto con la realidad, pero el asunto es, colega, que normalmente cuando se está en el teléfono, se está en la tele, estamos viendo cosas que no son reales. Ajá. Si estoy viendo una película, una serie, o en el celular estoy viendo memes, estoy viendo varias cosas, ya sea en TikTok, en Instagram, en lo que es en YouTube, donde sea, ajá, es muy posible que no esté en contacto con la realidad. Y hay que entender esto. También es importante de repente alejarnos un poquito de la realidad, porque en la realidad tenemos muchas responsabilidades. Entonces, desde un niño, ajá, porque a veces se cree que los niños no pueden estar padeciendo una depresión, sí pueden estar padeciendo una depresión. Ajá. El asunto es que pues no se identifica. Ajá. Un niño cómo va a estar deprimido si los niños son toda alegría, toda actividad. No, sí pueden estar en ese estado, ¿no? ¿Por qué? Porque también vamos a diferenciar aquí, colega, dos situaciones importantes, ¿no? Uno, puede ser una depresión que tenga que ver meramente con los estados anímicos, emocionales, afectivos, psicológicos, y también hay lo que es la depresión clínica, ¿ah? Que tiene que ver con cambios químicos en el cerebro que provocan esos estados. Entonces ahí es cuando se requiere, por ejemplo, el antidepresivo, el ansiolítico, pero lo vamos a ir platicando poco a poco, ¿no? Ahorita yo me detengo en esta parte y te cedo la palabra, colega. Claro, colega, y pues muy interesante, ¿no? Esto que mencionas. Por ahí me voy a meter en este tema ahora, cómo ocurrió, por ejemplo, la llegada de la depresión, si se puede decir así, o cómo se empezó a entender en México, específicamente en México, ¿no? Entonces, Ujú. pues por ahí en la época prehispánica y colonial, 10.000 años antes de Cristo, a 1821 después de Cristo, en la cultura azteca, la tristeza y la melancolía se asociaban con la diosa Coatlicue. Los curanderos y chamanes ofrecían tratamientos espirituales y herbales. Durante la colonia, la Iglesia Católica influía en la percepción de la depresión como un castigo divino. ¿Sí? En el siglo XIX, de 1821 a 1910, la psiquiatría comenzó a desarrollarse en México. El Hospital de San Hipólito, fundado en 1567, se convirtió en un centro de atención psiquiátrica. Los médicos mexicanos como José María Luis Mora y Francisco de Asís Martínez comenzaron a escribir sobre la depresión. El siglo XX, de 1910 al 2000, la Revolución Mexicana generó cambios sociales y económicos que afectaron la salud mental. El psicoanálisis se introdujo en México en la década de 1930. En la década de 1950 se creó el Instituto Nacional de Psiquiatría, y en la década de 1980 se estableció la Asociación Mexicana de Psiquiatría. En el siglo XXI, del 2000 a la actualidad, la depresión se reconoció como un problema de salud pública en México. Se creó el Programa Nacional de Salud Mental en 2001 y la Ley General de Salud en 2003 se incluyó la atención a la salud mental. Además, la Asociación Mexicana de Psiquiatría y la Sociedad Mexicana de Psicología promueven la conciencia y el tratamiento de la depresión. Algunas estadísticas y desafíos actuales. Según la Organización Mundial de la Salud, México tiene una de las tasas más altas de depresión en América Latina. En 2020 se reportaron 4.3 millones de casos de depresión en México. La falta de acceso a los servicios de salud mental, el estigma y la discriminación siguen siendo desafíos. Y pues esto hasta aquí, colega, respecto a la temática en México, y sigo insistiendo en que es muy reciente, ¿no? Esta introducción, nada menos la Ley General de Salud, el 2003, ¿no? O sea, realmente fue cuando se incluyó la salud mental, además de que los programas el Programa Nacional de Salud Mental el 2001, ¿no? Entonces, quiere decir que antes de eso pareciera que no se atendía a esta situación, colega. Por ahí me imagino la gente después de Tlatelolco, todas estas situaciones que realmente se les dejaron a la deriva, ¿no? Porque pues, al final de cuentas yo creo que se tenía otra idea respecto a la depresión, o ni siquiera se tomaba en cuenta, ¿no? No sé si por ahí quieras comentar algo, ya que, pues digo, sí, México ha sido un estado o una nación muy revolucionaria, ¿no? Pero al final de cuentas esto no quita de la mano que pues no hayamos entrado, ¿no? A esos organismos internacionales que cuidaran pues la depresión, ¿no? Si bien, o la tristeza de los mexicanos, ¿no? No sé si tengas alguna opinión respecto a esto, colega. Sí, mira, bien, bien interesante esto que mencionas, pareciera que aquí no nos interesaba eso, ¿no? Pero más bien es porque no se tenía en cuenta que hubiera eh, esa gravedad de la depresión, porque la depresión se conoce aquí en México desde hace muchísimo tiempo, pero solo se manejaba como un estado anímico, ¿no? Bajo, ¿verdad? La persona, de hecho, por eso desde ahí viene hasta la actualidad, ¿no? Que los jóvenes normalmente, estoy en depre, ajá, sí comentan, pero es una manera de decir que están tristes o que están bajoneados o que tienen un estado de ánimo bajo, que no tienen ganas de hacer las cosas.
así se utiliza, ¿no? La depresión, ¿ah? La realidad es diferente a eso, ¿no? Como comentábamos hace un momento. Pero sí, efectivamente, en algunos aspectos México se ha habido de alguna manera rezagado, ¿no? Por decirlo así, en algunas situaciones que tengan que ver con las enfermedades, los trastornos, tanto mentales como físicos, ¿no? O incluso trastornos de personalidad. Ajá. Es importante tener en cuenta esto, pero bueno, a final de cuentas ya se está estudiando esto más a fondo, porque no tampoco hay que entender que México es el único, ¿no? Hay muchísimos países, ajá, o sea, esto se empieza a lo mejor a vislumbrar como siempre es en las potencias, en los países desarrollados, y de ahí se va extendiendo a otros países, ajá. Por ejemplo, algo que sucedió apenas, colega, fue apenas hace unos años, ¿no? 2020, 2021, incluso todavía 2022, con la pandemia, ¿no? Se habló de depresión, COVID incluso, ajá, como si fuera una depresión exclusiva del COVID. A lo mejor no tanto así, pero sí se dio, ajá, que mucha gente entró en estado depresivo precisamente por estar encerrados, por no convivir con la gente, porque la sana distancia y quédate en casa y todo ese tipo de situaciones, ajá. Otras personas, muchas perdieron su trabajo porque pues las empresas, las fábricas, los lugares de trabajo tuvieron que cerrar. Entonces se vino ahí, se disparó la depresión, como hemos comentado en algunos podcasts que hemos hablado del internet, de todo esto de las redes sociales, se disparó con el COVID, pues igual también hubo trastornos que se fueron para arriba, ¿no? Y que se convirtieron ya en una situación emergente a nivel mundial, y uno de estos fue la depresión y otra la ansiedad, que de por sí ya eran los trastornos número uno, por decirlo así, que generan problemáticas de salud, sociales, culturales incluso, ¿no? En todos los sentidos, pues a partir del COVID se dio esto con mayor fuerza, ¿no? La depresión creció, pero demasiado, ¿no? Y las personas que ya tenían depresión, pues la desarrollaron aún más, las que no la tenían, pues empezaron a sufrir todo esto de los síntomas depresivos, ajá. Entonces, sí hay que tener en cuenta esto, que México en algunos aspectos ha estado y en otros está, ajá, todavía rezagado, pero como quiera que sea ya, se va avanzando, ajá, se va avanzando, afortunadamente también podemos decir que aquí hay científicos, hay médicos, hay psiquiatras, hay psicólogos muy, muy capacitados que se han abocado a este tipo de temáticas porque ven que ya es una problemática no nada más en otros países, sino aquí en México, y entonces se dedican al estudio de lo que es la depresión y la ansiedad, ¿no? Entonces, sí hay que tener en cuenta esto, ¿no? Y como mencionabas ahorita, colega, para ir entendiendo lo que es la depresión, pues hay que remarcar esta parte, ¿no? Que para poder diagnosticarla, pues es un estado que se mantiene mínimo, y si son los rasgos, si están muy, muy evidentes, muy presentes, mínimo unas 2 semanas de esto, ¿no? Ya podemos estar hablando de un estado depresivo, ajá. Ya si esto se mantiene constante, podemos estar hablando de un estado depresivo recurrente, ajá, o de una depresión mayor o profunda, como comentaba hace ratito, ¿no? Hay niveles, entonces hay que también detectar ese tipo de situaciones, pero no hay que irnos con la idea de que la depresión, como comentaba hace un momento, es la tiene la persona que está ahí en su cuarto llorando, encerrada y no quiere salir ni tener contacto con el mundo, ¿no? No, también hay la depresión, e incluso hay gente que tiene depresión grave y pareciera que no, a esto se le conoce como depresión enmascarada, ajá, u oculta, ¿sí? Porque es una persona que incluso se ve hasta alegre, ¿no? Entre comillas, porque si uno ve sus rasgos, por ejemplo, los rasgos faciales, sí empiezas a denotar que esa persona pudiera estar sufriendo una depresión, pero se mantiene activa, que ahorita comentaba, hay que mantener activa a esa persona, pero hay gente que se mantiene activa, hay gente que, un ejemplo bien claro es el del ¿cómo se llama actor que se suicidó, colega? Que la de Patch Adams hizo, hacía películas incluso Robin de Williams. Gracie, Robin Williams, ajá. Él, por ejemplo, ¿no? ¿Quién iba a pensar que se iba a suicidar? Ajá. Ese punto es bien interesante aquí, ¿no? Ay, Robin Williams, el actor que hacía reír a la gente, que se veía bien carismático, que se veía feliz, porque siempre tenía su sonrisa así, ¿no? Lo que no se Sí. veía era esta parte de acá, ¿ah? Porque aquí se le veía la sonrisa, pero en esta parte de acá sí se le notaba esos rasgos depresivos, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los ejemplos, pero así hay gente, no mucha, ajá. La mayoría sí suelen aislarse, sí suelen tener conflicto con otras áreas de su vida, pero sí hay gente que incluso puede llegar a enmascarar la depresión. Y aquí voy a hacer una diferenciación, ajá, bien interesante, colega, con la mujer y el hombre, ajá. La mujer suele estar al 2 por 1 con el hombre en cuanto a la depresión, ajá, es decir, por cada hombre que hay con depresión, hay 2 mujeres con depresión, ajá. Suelen Ujú. tender más a la depresión. ¿Por qué? Pues porque, bueno, son teorías, pero ya se van comprobando. Por la estructura del cerebro, colega, tienden más hacia el aspecto emocional, ajá, tienden más hacia el aspecto sentimental, y por ende son más susceptibles a ir a la depresión. Antes incluso se manejaban estadísticas del 4 a 1, ¿no? Por cada hombre deprimido había 4 mujeres deprimidas. ¿Por qué se ha dado esto?
pues hemos platicado en otros podcasts, ¿no, colega? Es la sociedad, la cultura las reprime demasiado, entonces es un factor muy importante en este sentido de la depresión, pero también la estructura anatómica, fisiológica también es parte de, ajá. El punto, colega, aquí que me llama mucho la atención, incluso desde que vi este tipo de estadística, que cuando eso se llega a la depresión profunda donde hay suicidio, cambia la estadística. Ajá, por cada mujer que se suicida, hay 2 hombres que se suicidan. Es decir, el hombre, aunque sufre menos la depresión, la padece más fuerte y puede menos con ella. Y la mujer, aunque padece más depresión, aprende a vivir con ella. No estamos diciendo que sea bueno, ¿no? Lo bueno sería no tenerla. Pero la mujer, en cuanto a su constitución fisiológica e incluso al estar más acostumbrada a manejar sus emociones, sentimientos, a expresarlos con mayor facilidad que el hombre, también aprende a vivir con la depresión. Y entonces, cuando se llega a una depresión profunda, una depresión muy severa, entonces es cuando el hombre suele sucumbir ante la depresión con mayor facilidad que la mujer. Pero son cosas o puntos bien interesantes al respecto, ¿no, colega? Sí, 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 me gustaría a lo mejor tocar esta temática que tengo aquí respecto a la epidemiología en México, como Ujú. algunos datos que ya tocaste algunos, pero que me gustaría a lo mejor por ahí, de todos modos, meterlos para que la gente a lo mejor sepa un poco más respecto a la temática, ¿no? En epidemiología, según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es la principal causa de discapacidad en México. El Instituto Nacional de Psiquiatría, alrededor del 10% de la población mexicana sufre de depresión. La depresión es más común en mujeres que en hombres, que es lo que mencionabas, especialmente en aquellas que han experimentado violencia de género, ¿no? Que es un factor importante y que aparte estamos aún en una sociedad machista, ¿no? Causas y factores de riesgo, factores socioeconómicos, pobreza, desigualdad, falta de acceso a servicios de salud, por aquí los factores culturales, como pudiera ser la estigma, falta de conciencia sobre la depresión, creencias erróneas sobre la enfermedad mental, factores individuales, la historia del trauma, problemas de salud crónicos, falta de apoyo social. Las consecuencias Ujú. pudieran ser que afecta la calidad de vida y la productividad laboral, incrementa el riesgo de suicidio y otros problemas de salud mental, impacta negativamente en la economía y el sistema de salud, ¿no? Algunos desafíos serían el acceso limitado a servicios de salud mental, especialmente en áreas rurales, la falta de conciencia y educación sobre la depresión y la salud mental, el estigma y la discriminación hacia las personas con depresión. Soluciones pudieran ser incrementar el acceso a servicios de salud mental, promover la conciencia y la educación sobre la depresión y la salud mental, reducir el estigma y la discriminación, fomentar la investigación y el desarrollo de programas de prevención y tratamiento. Pues bueno, aquí más que nada era un poquito esta cuestión, colega, donde se mencionaba esto que ya habías mencionado, ¿no? De las mujeres, ¿por qué lo padecen más? Parece que el tema del machismo, pues sí es un tema por ahí que lo incrementa. Y casualmente en esto que mencionabas, en donde el hombre, por otro lado, se suicida más, pues también tiene que ver con una cuestión de machismo, ¿no? Que es esta situación en donde los actos heroicos de muchas personas son suicidarse por el objeto amado, ¿no? O sea, por la mujer que aman, o demostrando esta lealtad al amor que desean tener, o en su defecto también se pone el hombre más en riesgo, ¿no? Porque es una realidad que el hombre, hasta hay memes, ¿no? Ahí diciendo que por qué, porque esta estadística es cierta, ¿no? Y los hombres ahí haciendo tonterías en redes sociales, ¿no? Entonces, tipo yacas, ¿no? Haciendo como que esta cuestión de cosas que les generan, pues que los ponen en riesgo muy comúnmente, pero pues tiene mucho que ver con un estigma de cuestiones machistas, ¿no? A final de Ujú. cuentas. Y también, si me lo permites, a lo mejor sería importante conocer los síntomas, ¿no? O sea, así más allá de que sé que en un futuro, más adelante vamos a hablar de todo esto, lo vamos a estar repitiendo, porque mucha gente a lo mejor pudiera pensar, eh, pues me siento triste, pero no sé qué tan grave es, ¿no? Entonces sería importante como que hacerle notar cómo pudieran sentirse, ¿no? Que tampoco esto tiene que ver por ahí con las personas que a veces copian síntomas, ¿verdad? No se trata de que los copien completamente idénticos, ¿no? Porque además, pues cada persona puede verlos, vivirlos de una manera diferente, ¿no? Pero entonces, los síntomas emocionales pudieran ser tristeza persistente y profunda, sentimientos de vacío y de desesperanza y desesperación, la pérdida de interés en actividades que antes eran placenteras, sentimientos de culpa, vergüenza y autoacusación, irritabilidad y cambios de humor. Los síntomas físicos pudieran ser cambios en el apetito y el peso, dificultad para dormir o somnolencia excesiva, fatiga y falta de energía, dolor crónico o dolores musculares, problemas digestivos, síntomas cognitivos, pudieran ser dificultad para concentrarse y tomar decisiones, problemas de memoria y aprendizaje, pensamientos negativos
negativos y pesimistas, sentimientos de inutilidad y falta de propósito, ¿no? Por eso también siempre que mencionamos esto les decimos la cuestión del sentido de vida, ¿no? Porque pues, es bueno agarrarse de algo que quieran hacer. Pensamientos de muerte o suicidio, los síntomas conductuales pudieran ser el aislamiento social y la evitación de actividades, pérdidas de interés en la apariencia personal, cambios en los patrones de comportamiento, uso excesivo de sustancias o comportamientos adictivos, que a lo mejor esta también es una de las causas más comunes en las personas que pues buscan el suicidio o demás, que generalmente están asociados a alguna droga, ¿no? Alguna sustancia que pues genera más la posibilidad de este desvivimiento, ¿no? Las conductas de riesgo o autolesivas, ¿no? Que es también parte de lo que te decían, o sea, es una realidad y hay una estadística por ahí que menciona que el hombre se pone más en riesgo, ¿no? Que la mujer, por ejemplo, o vive con más intensidad en muchas situaciones, ¿no? Están por ahí los síntomas de diferentes grupos de edad, que es lo que te mencionaba hace rato. Los niños y adolescentes pueden tener cambios de humor, irritabilidad, problemas de concentración y rendimiento académico. Los adultos, tristeza, pérdida de interés, cambios en el apetito y el sueño, fatiga y problemas de concentración. Además de que los ancianos pueden tener tristeza, aislamiento social, pérdida de interés, problemas de memoria y cambios en el apetito y en el sueño. Entonces, es importante recordar que cada persona experimenta la depresión de manera única y no todos la van a presentar estos síntomas, ¿no? Sino que sí depende mucho de esa complejidad, de la edad, probablemente la transición que se están viviendo, la adaptación que están teniendo a estos cambios, ¿no? Es importante porque en muchas ocasiones los niños no están pasando de niños a adolescentes y no están pudiendo tener esta adaptación adecuada, o por el contrario, de adolescentes a adultos, ¿no? Y no se están adaptando adecuadamente. En los adultos pueden pasar múltiples cambios, ¿no? Pudieran estar pasando por un cambio de trabajo, por a lo mejor hasta terminar una carrera, el tener a lo mejor un rompimiento con la novia, en su defecto hasta comprometerse, ¿no? con una relación. Esto pudiera ser un cambio que requiere una adaptación. Y a veces las personas se adaptan adecuadamente o no se adaptan, ¿no? Pero de repente no le quieren echar la culpa a esa falta de adaptación y entonces suponen que el problema está en nosotros, ¿no? Que es interno, y entonces pues de repente nos sentimos que nosotros somos los que estamos fallando, que algo tenemos mal, cuando en realidad a lo mejor lo que está fallando es la relación. O sea, sinceramente no están adaptándose a la persona con la que están, o no estaban acostumbrados al nosotros, que ya tantas veces hemos hablado, ¿no? En cuestiones de relación de pareja y demás, ¿no? Pero bueno, estos son los síntomas como tal. Tampoco, repito, no se trata de que los vean y digan, pues si yo tengo 3 de estos síntomas ya soy depresivo, ¿no? O sea, de hecho, me llamaba mucho la atención porque el DSM sí tenía algo parecido a esto, ¿no? Que decías, si tienes estos síntomas durante una semana, pues entonces es leve, ¿no? Si ya lo tienes durante 6 meses, entonces es una intermedia, y había una que era más profunda, ¿no? Si ya la presentabas durante un lapso más grande, ¿no? Pero en realidad, pues puede ser que tengas una depresión fuerte, pero a lo mejor tu capacidad, ¿no? De resiliencia, tu forma de enfrentar el mundo, a lo mejor te lleva a seguir siendo funcional, pero a lo mejor sí la tienes una depresión fuerte, ¿no? Nada más que en cada persona funciona de manera diferente. Yo sé que voy a hablar de una temática que a lo mejor es ajena, ¿no? a la depresión, pero por ejemplo en el caso de los médicos, cuando tratan a una persona, cuando dicen que hay una persona lesionada muy grave, pero que tiene tatuajes, ellos refieren que tiene mayor posibilidad de recuperarse, ¿no? No sé si en el caso de la depresión puede ocurrir cosas similares en personas a lo mejor que tienen mayor resiliencia, ¿no? Que tengan mayor capacidad para ser funcionales, aunque estén padeciendo la depresión de manera fuerte, ¿no? Yo me atrevería a decir que pues puede ser así, ¿no? Entonces no sé si hasta aquí tú quieras mencionar algo, colega, al respecto. Para complementar esto, colega, que acabas de mencionar, sí, definitivamente la personalidad es un factor importante para que algunas personas se vayan a la depresión profunda y otras no, que incluso se puedan mantener ahí o incluso sin necesidad de atención y todo esto, puedan salir adelante. Pero ese salir adelante es muy entre comillas, colega, porque como comentábamos, pueden estar ahí manteniendo ahí esa depresión leve o moderada, pero no deja de ser depresión a final de cuentas. Y como decías, en el DSM se ha manejado eso, ¿no? Incluso en el CIE, ¿no? Los criterios, los rasgos que debe de presentar la persona para poder diagnosticar la depresión, y pareciera que alguna depresión se distingue de la otra por la duración, pero sí hay que entender esto porque si yo tengo un síntoma por mucho tiempo, ese síntoma me va a ir desgastando, ¿no? Como en aquellos tiempos medievales de la tortura, ¿no? La gotita esa que está cayendo, ¿no? Una gotita al principio. Si yo ahorita estoy sentado y tengo una gotera y me cae aquí, pues no pasa nada, no puedo seguir dando el podcast sin problema alguno,
lo más normal es que me quitara, ¿no? O algo así, pero bueno, puedo quedar ahí con la gotita, pero esa gotita, cuando ya está durando bastante tiempo, puede llegar a erosionar incluso el cráneo, entonces, así es la depresión o así es cualquier tipo de trastorno o enfermedad, que pueden mantenerse esos síntomas, a lo mejor no aumentar, pero sí pueden ir desgastando a la persona que lo sufre al grado de irse al siguiente nivel, que podríamos decir de la leve pasar a la moderada, de la moderada a la grave y de la grave incluso hasta la profunda. Aunque aquí hay que aclarar que la depresión grave y la depresión profunda normalmente ya se relacionan al aspecto psiquiátrico. ¿Cuál sería la diferencia entre el aspecto psicológico, emocional y el aspecto psiquiátrico? Que ya estamos hablando de un daño a nivel cerebral, en el que hay algunas sustancias químicas que ya nos están generando de manera natural y eso hace que la persona caiga. Ya no es una cuestión de le tengo que echar ganas y vamos a animarnos o vente, mira, yo te digo, vamos a hacer esto y aquello. No, esa persona verdaderamente ya puede requerir de algún antidepresivo, de algún ansiolítico. ¿Por qué? Porque si nos vamos al punto de vista neurológico, colega, vamos a entender que las neuronas se conectan una con otra, digamos, estos son los brazos, esta es una neurona, esta es otra, ¿no? Se conectan, aquí en donde se conectan se le llama espacio sináptico, y aquí en este espacio sináptico que ahora esto de aquí va a ser esto y esto de aquí va a ser esto, estos son, digamos, los brazos de las neuronas. Aquí en este espacio sináptico hay algo que llamamos neurotransmisores y esos neurotransmisores, si no están funcionando correctamente, no van a dejar o van a impedir, vamos a ponerlo así, que haya un flujo de información en el cerebro de neuronas a neuronas. Estamos hablando que hay millones y millones de neuronas, ¿no? No estamos hablando que por dos neuronas que se conectaron o no están conectadas ya tengo depresión, no. Estamos hablando de millones de neuronas que puedan estar teniendo esta problemática y entonces esa persona necesita un antidepresivo. ¿Por qué? Porque el antidepresivo como medicamento de sustancia química que es, va a llegar a este punto donde los neurotransmisores ya no están haciendo su trabajo y van a empezar a hacer la función de esos neurotransmisores, es decir, permitir que haya ese flujo de información, de impulso eléctrico de millones de neuronas a otros millones de neuronas. Conforme eso se va fomentando así, a veces se cree que eso es lo que puede generar incluso una dependencia a esta sustancia química, a ese antidepresivo. Lo que sucede aquí es que ese medicamento, al hacer la función de los neurotransmisores, también hace una segunda función igual de importante. Va a ayudarle a los neurotransmisores a que empiecen a recuperarse y ellos por sí mismos puedan empezar a hacer la función que les corresponde. Pero aquí, colegas, donde vamos a hablar de que la depresión también es una enfermedad, un trastorno que requiere atención integral, porque no nada más es de voy con el psiquiatra que me dé antidepresivo y ya mágicamente voy a superar la depresión. No, pareciera que mágicamente ya me siento mejor y la depresión pasa, pero no. ¿Por qué? Porque hay que entender que la depresión también viene por estos factores que hemos comentado, ahorita comentabas varios de ellos, que tienen que ver con el aspecto social, con el aspecto anímico, con el aspecto de las relaciones interpersonales, pero también con los hábitos, colega. Algo bien importante aquí son los hábitos que debemos de tener los seres humanos. Hablabas en algunos podcasts anteriores de uno de tus autores favoritos, Abraham Maslow, que maneja lo que son esa base de todo esto que nosotros queremos ir logrando como seres humanos. Primero tenemos que empezar por este aspecto de la alimentación, del descanso, del sueño, de la sexualidad, como base para irnos a las siguientes jerarquías en la pirámide de Maslow, ¿no? Pero hay que partir de aquí de la base de la pirámide de Maslow, ¿no? Nosotros lo vemos, no lo manejamos así tal cual, a veces sí, yo por ejemplo soy de esos que sí, mira, tal autor, así, ¿no? Por eso es importante, porque hay pacientes que les gusta recibir esa información, a ver, como de dónde sacas esto, ¿no? Bueno, pues hay autores que lo han estudiado, etcétera, ¿no? Pero normalmente lo manejamos así como hábitos, tener buenos hábitos. Entonces, una persona que está en un estado depresivo grave o profundo, también es lo más probable que también tenga muy malos hábitos alimenticios, de descanso, de sueño, de ingerir líquidos, de agua, de no hacer ejercicio, de alejarse de actividades que le puedan generar por el solo hecho de hacer la actividad, no que tenga que ver con alguna responsabilidad, sino que a mí me gusta pintar. ¿Por qué te gusta pintar? Porque me hace sentir bien. Pues hazlo. Dejan ese tipo de situaciones que en el psicoanálisis manejaríamos que esa persona, por ejemplo, los artistas suelen utilizar el mecanismo de defensa que se llama la sublimación, como que ahí en el arte, ya sea pintando, haciendo un poema, una canción, o incluso el actor actuando, está sublimando situaciones de conflicto emocional y psicológico, pero bueno, es otro tema, ¿no, colega? El punto es, esa persona necesita, que está padeciendo una depresión grave, una depresión profunda,
requiere de una atención integral. Ajá, entonces, esa persona, aparte de que ver con el psiquiatra para que le evalúe si es una depresión clínica y una depresión a lo mejor profunda y que requiere de ansiolíticos, que requiere obviamente de antidepresivos, también va a requerir de atención psicológica, un proceso terapéutico que le haga ver lo que está sucediendo en su entorno, ajá, y empiecen a cambiar cosas ahí, porque si no, pues esta persona no va a poder salir de ahí. Con el antidepresivo, pues va a poder ir sobrellevando algunos rasgos o algunos síntomas, signos de la depresión, pero no en general. La otra situación es que esta persona puede requerir también de la atención de un nutriólogo, de una nutrióloga, ajá, que le diga estos alimentos es necesario que los consumas. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, el omega, ajá, el omega 3 que ayuda al funcionamiento del cerebro y algunos otros alimentos que tienen ciertas vitaminas, minerales. Por ejemplo, aquí es importantísimo las distintas vitaminas B, colega, ajá, para que el sistema nervioso pueda trabajar de manera óptima. Y a lo mejor esta persona, con todas las problemáticas que tiene, con a lo mejor los antecedentes familiares, etcétera, pues también tiene una deficiente alimentación donde no está generando o no está obteniendo vitaminas B, ajá, que son muy importantes para el funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, es una atención integral que se requiere, importante que también tenga terapia ocupacional, ¿no? Para que esta persona no decaiga, ajá, y como decíamos hace ratito, que tenga un núcleo o personas que le ayuden en ese sentido, ajá, que estén ahí atentas de, a ver, estás haciendo esto, Una red de adelante, apoyo, ¿no? ¿no? Sí, exactamente una red de apoyo, ajá. Entonces, todo eso es bien importante en lo que es la depresión, pero también en la ansiedad, ajá, porque la ansiedad también vamos a entender que es una persona que vive en constante estrés, ajá, en constante angustia, ¿no? En el psicoanálisis clásico, colega, te comparto y le comparto al público, al auditorio que tan amablemente nos ve, se maneja como una especie de sinónimo. Yo en la actualidad no estaría muy de acuerdo en ese punto del psicoanálisis, pero así se maneja en el psicoanálisis clásico. La ansiedad y la angustia vienen siendo lo mismo. Ahora yo lo veo desde otra perspectiva, a lo mejor desde el punto de vista cognitivo-conductual, que sí hay diferencia, ¿no? Pero bueno, vámonos a este psicoanálisis clásico donde se maneja la angustia y la ansiedad como algo, como prácticamente sinónimos. Es esa parte, ajá, la ansiedad es esa situación que no nos deja estar a gusto, que nos mantiene alertas, que nos mantiene preocupados, y obviamente esto tiene que ver con lo que nosotros estamos generando como ideas irracionales, diría Albert Ellis, ajá, o creencias irracionales. Desde el aspecto de vista psicoanalítico, tendría que ver con conflictos inconscientes que están ahí, que no podemos visualizar, que no podemos entender, no podemos comprender. ¿Por qué? Porque están en el inconsciente, ajá, no nos damos cuenta de ello. Y eso es lo que nos esté generando ese tipo de preocupaciones. Ajá. Normalmente la ansiedad tiene que ver con cuestiones presentes y con cuestiones futuras, ajá, de qué se pueda venir. Entonces, todo eso, si se junta la depresión y la ansiedad, pues sí estamos en serios aprietos, ¿no, colega? Entonces, hay que ver que necesitamos esta atención integral para poder salir adelante. Sí, y más cuando ya ocurre, como dices, en casos ya más extremos, ¿no? Porque ya, como dices bien, el cuerpo ya no está produciendo estos sustancias que te ayudan a lo mejor a salir adelante, ¿no? Y como dices, nuestras recomendaciones muchas veces son toma el sol, ¿no? O sea, el sol es un factor importante, te brinda una vitamina que también te mantiene activo. Pues nada menos hacer actividades, pues está la serotonina todo el tiempo activa, Exacto. la adrenalina, ¿no? La adrenalina como tal. Pero a final de cuentas, el rol social, desde luego, el trabajo, ¿no? Tanto que humaniza. Entonces, sí, el mantenerse funcional es importante, sin embargo, pues desde luego que no necesariamente el cuerpo los va a producir por hacer eso, ¿no? O sea, sí es importante a veces estas personas, hay alguna sustancia por ahí que no está dejando a otras que se produzcan, ¿no? Y eso lo sabemos desde el punto de vista psiquiátrico, ¿no? O médico, que lo hemos estudiado, pero al final de cuentas lo que nos corresponde a nosotros como psicólogos, pues es dar ese acompañamiento, ¿no? A la persona que viene a terapia y desde luego ahí brindarle poco a poco, ahí sí a cuentagotas, irle brindando habilidades pues para ir saliendo adelante, pero desde luego muchas veces el acompañamiento, el estarla escuchando, desde luego que le brinda estas capacidades, ¿no? De volver a creer en sí misma. Por ahí me voy a ir a la temática, colega, que ya vi que ya mencionaste muchas, ¿no? Respecto a este autor, pero voy a mencionar a otros autores que me parecieron importantes para esta temática de depresión, y voy a comenzar con Sigmund Freud, y que mencionaste ya, me parece que varias características, pero Sigmund Freud tiene la teoría psicoanalítica, mencionan que la depresión se debe a un conflicto inconsciente entre el yo y el superyo, y ahorita igual nos mencionas el concepto de duelo y melancolía. En 1917, la depresión es un proceso de duelo interno donde la persona se enfoca en la pérdida de un objeto amoroso, real o simbólico. Los mecanismos de defensa, nos mencionabas tú, la depresión se relaciona con mecanismos de defensa como la represión, la negación y la identificación con el agresor, además de que hay tratamientos
el tratamiento en psicoanálisis enfocado en explorar y resolver conflictos inconscientes, ¿no? Ahorita lo tenía aquí presente y tú lo estabas mencionando. Entonces por ahí dije, bueno, ya al final se lo menciono. No sé si hasta aquí tú quieras mencionar algo, ya que es tu temática, ahorita que tomé el tema de el yo, el super yo, la cuestión también acá, ¿no? Que mencionaba de la identificación con el agresor, ¿no? Los mecanismos de defensa como la represión y la negación, o la cuestión también del objeto amoroso, ¿no? La pérdida del objeto amoroso entre lo real y lo simbólico. No sé si ahí quieras hacer algún detalle, alguna puntualización, ¿no? Sí, claro, con gusto. Mira, hay que, a lo mejor, no profundizar tanto ahí en el psicoanálisis, pero sí es importante ahorita lo que mencionas, cómo funciona la estructura psíquica de acuerdo al enfoque psicoanalítico, ¿no? Hemos hablado en algunos otros podcasts de lo que es el ello, el yo y el superyo, que son esas tres estructuras psíquicas que nos ayudan a mantener un equilibrio, ¿ah? Principalmente el yo. Entonces, hay que entender que cuando hablamos de mecanismos de defensa, normalmente los mecanismos de defensa los genera el yo. ¿Qué sería el yo, colega? Sería esa estructura psíquica que te rige por el principio de la realidad. Es esa parte de nuestra mente que nos mantiene en contacto con la realidad. Obviamente, cuando esa realidad es muy fuerte, de mucho sufrimiento, puede ser de dolor o muy impactante, el yo utiliza los mecanismos de defensa para detener ese impacto y poco a poco irlo asimilando. Esa es la función de los mecanismos de defensa mentales, que finalmente se conviertan en mecanismos de adaptación o de ajuste a la realidad. Ajá. Bueno, entonces, ahí están los otros dos, estructuras psíquicas, ¿no? O intrapsíquicas, que se llama ello, que se rige por el principio del placer, es decir, obtener mi beneficio, cubrir mi necesidad, cubrir mi placer, cubrir mi goce, ajá, en el momento en que lo necesito, ajá. Eso es el ello, ajá, y se rige o se maneja de manera totalmente inconsciente, ajá. Y por otro lado está el super yo, que es esa parte que busca el ideal del yo, es decir, la persona que se va a regir por moral, por ética, por valores, por reglas, por normas, y no quiere romperlas para nada cuando se rige mucho por esta estructura psíquica, colega. ¿Por qué entra esto en juego en la depresión o en la ansiedad? Porque normalmente, vamos a enfocarnos ahorita en la depresión, ajá. Normalmente cuando tenemos una pérdida de cualquier tipo, ajá, en automático el yo, esa parte de nuestra psique que se maneja por la realidad, va a tener que manejar lo que es el proceso de duelo. Ajá. Vamos a entrar a un duelo. Pero ese duelo nos va a llevar por etapas que si nosotros somos capaces de irlas aceptando, asimilando y todo eso, pues nos olvidamos de la depresión. Pero si no somos capaces, no tenemos las herramientas psicológicas, emocionales, sociales, como las que sean, para superar esa pérdida, entonces vamos a entrar a un duelo no resuelto. Ajá. Cuando entramos a ese duelo no resuelto, entonces se activa el mecanismo de defensa llamado negación. Y a partir de esa negación, que es negar la realidad, es así sencillo, ¿no? Negamos la realidad, no está sucediendo esto, no quiero aceptarlo o no quiero que esté pasando, aunque esté pasando. Ajá. Hemos mencionado este ejemplo, que es muy clásico porque se ve muy bien la negación ahí, ¿no? Cuando muere alguien y decimos no me dejes, no te vayas, regresa, no te has ido, etcétera. Nos estamos negando a que la persona ya falleció, ya se fue, ya nos dejó. Ajá. Pero las personas se quedan ahí. Ajá. Bueno, a partir de este mecanismo de defensa llamado negación, pueden partir otros mecanismos de defensa que salen de este. Ajá. Tú mencionabas ahí el de la represión. La represión es un mecanismo de defensa que hace que nosotros reprimamos, es decir, que sin darnos cuenta de manera inconsciente, sumerjamos en lo inconsciente, en lo más profundo de nuestro ser, ajá, esa parte de negación, de no aceptar lo que está sucediendo, y entonces eso nos puede llevar a la depresión. Ajá. ¿Por qué? Porque aquí, desde el punto de vista psicoanalítico, vamos a entrar en lo que son los síntomas neuróticos, ajá, que sería esta parte de la depresión en la que no quiero tener contacto con la gente, es decir, no quiero tener contacto con la realidad, no quiero hacer mis actividades, incluyendo mis responsabilidades, es decir, me alejo de la realidad, y entonces así vamos a ir hacia ese punto, ¿no? En el aspecto de la represión. También hay otro mecanismo de defensa que se llama supresión. Pero a diferencia de la represión, que es totalmente inconsciente, donde ni cuenta me doy cuando ya estoy reprimiendo todo eso y se queda ahí, y ahí en el inconsciente me va a hacer mucho daño. Uh-huh. Decía Freud, todo esto que negamos y guardamos ahí va a regresar con mayor fuerza y de maneras muy terribles. Ajá. Y sí, vaya que sí. Ajá. Pero bueno, nos pasamos a la supresión. La supresión es cuando yo me obligo, ya no quiero acordarme de esto, ni me hables de eso, y lo empiezo a negar, a negar, a negar, pero de manera, entre comillas, consciente. Yo me estoy forzando a olvidar eso, ya no me quiero acordar de eso hasta que finalmente lo logro. Lo mismo, va a ese cajón del inconsciente, los recuerdos, y ahí lo tengo, pero ahí va a seguir generando conflicto, ¿no? Bueno, fuera que yo lo guardo ahí, ya no pasa nada, ¿no? Como a una bestia que le encarcelo y ahí hasta que se muera, ¿no? No, ajá. Aquí no, esa bestia va agarrando fuerza
y va a salir tarde o temprano, ¿no? También hay otro mecanismo de defensa que surge de esto, que se llama escisión, y la escisión va a ser como una fractura en nuestra psique, en nuestra mente, que nos aleja de la realidad, colega. Ajá. Entonces, esa parte es bien interesante cuando analizamos la depresión desde el punto de vista psicoanalítico, y así hay otros mecanismos, ¿no? Pero bueno, me centro en ello, yo y super yo. Cuando estas tres estructuras no tienen un equilibrio, me pueden llevar a la depresión y a la ansiedad. ¿Por qué? Porque el yo va a tener demandas, ajá, va a tener que cubrir demandas del super yo, del ello y del ambiente, ajá, del aspecto externo. Ajá. Por ejemplo, el ello va a decir, necesito eso, ajá, y el yo va a estar tratando, a ver, pero no podemos obtenerlo así y ya, ¿no? Quiero ese carro, ajá, y voy y me lo robo, ¿no? Punto. No, el yo va a decir, eso no se puede, ajá. El super yo va a estar, necesitas cumplir estas normas, estas reglas, y ser esa persona, entre comillas, perfecta que tienes que llegar a ser para ser una persona feliz y de éxito. Ajá. Entonces, hay demandas hacia el yo, hacia esa parte de nosotros que esté en contacto con la realidad, y del exterior. Ajá. Necesitas terminar una carrera, necesitas tener familia, necesitas esto, aquello, esto. Todas esas demandas van generando ansiedad, y si a esa ansiedad le sumamos el aspecto del temor, del miedo, si lo lograré o no, se va generando lo que es la angustia, ¿no, colega? Entonces, por eso es tan interesante esto. Y finalmente, en esta parte del psicoanálisis, para irnos al aspecto de la depresión, hay dos pulsiones o dos energías que nos mueven, la pulsión de vida y la pulsión de muerte, Eros y Tánatos, que también hemos mencionado. Eros nos va a llevar al aspecto de el placer, de obtener el beneficio, obtener cosas creativas, cosas agradables, cosas que nos van a tener bien, y hacia la vida, hacia la creación. Y Tánatos nos va a llevar hacia lo contrario, hacia la muerte, hacia la destrucción, hacia el displacer. En la depresión, conforme va ganando la pulsión de Tánatos, nos puede ir haciendo que crezca esta depresión y finalmente nos lleve a una depresión profunda, una depresión muy severa, muy patológica, que terminemos en suicidio. Es decir, Tánatos opacó por completo a Eros, llegó a este punto en el que voy a llegar al suicidio, es decir, a la propia muerte, a la propia destrucción. Por eso es interesante verlo. A lo mejor soy hasta filosófico, pero nos ayuda a entender esta parte de nuestra mente, por qué podemos llegar a una depresión profunda, contemplando también el aspecto fisiológico, ¿no? Que comentábamos de esos neurotransmisores, etcétera, ¿no, colega? Bueno, hasta aquí concluyo en este aspecto psicoanalítico de la depresión y la ansiedad. Sí, muy interesante. Adicional a esto, a lo mejor voy a mencionar otros autores, pues con esta intención de que se vaya viendo a lo mejor cómo otros autores han hablado del tema, ¿no? En el Sí. caso del Carl Rogers, la teoría humanista con Carl Rogers, la depresión se debe a una falta de autoestima y autoaceptación, ¿no? Que ya lo hemos visto muchas veces, que las personas muchas veces dependemos de tener esta autoestima sana. La autoaceptación habla mucho también tal vez de este ideal del yo que tú mencionas, ¿no? Porque hay que estar bien con nosotros mismos, hay que tener cierta congruencia con lo que hacemos, con cómo vivimos, y de ahí es donde habla Carl Rogers de esto, de estar bien en esta autoaceptación. Además nos habla del concepto de condición de valor, ¿no? Acuñado en 1951, donde habla de la depresión, se desarrolla cuando la persona se siente inadecuada, ¿no? Inadecuada o no valorada, que es importante, y que ahí estamos hablando precisamente de esta autoaceptación, ¿no? Y además de la importancia de la empatía y la congruencia, el terapeuta debe de proporcionar un ambiente de aceptación y comprensión para fomentar la autoestima, ¿no? Que esto es importante. Las personas generalmente acuden a terapia con esta intención, ¿no? De seguir teniendo validación de una persona significativa, y que a final de cuentas nosotros terminamos siendo esa persona significativa cuando acuden a terapia. Más allá de que si nosotros nos la creemos o no, la realidad es que esto tiene un efecto simplemente de tener a lo mejor las credenciales para hacerlo, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con las credenciales? Pues el hecho de que seamos psicólogos, el hecho de que demos terapia, ya nos posiciona en esa persona significativa. O sea, no necesariamente tenemos que ser un pariente, un conocido, ¿no? Porque de hecho el psicólogo, de hecho, muchas veces tiene esa función de ser el desconocido, ¿no? Pero un desconocido que tiene conocimientos, ¿no? Y que aparte brinda salud mental. Entonces ahí viene, por eso la referencia a ser esa persona significativa, ¿no? De ahí la importancia también de que nosotros tengamos también valores, ¿no? Y que demostremos ante la sociedad esta posibilidad de comportarnos adecuadamente, tener precisamente congruencia también con nuestra vida, nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Porque si de repente vamos con un psicólogo, ¿no? Que de repente nos encontramos allá en la borrachera, ¿no? Y demás, pues de repente no dejamos de tenerle fe, ¿no? A esa persona, porque ya no nos parece alguien como que nos pueda atender, ¿no? O en su defecto, no sé, que sepamos cosas de él, ¿no? Que, no, pues es que este cuate alguna vez robó, ¿no? Entonces dices, pues como que, a qué buen ángel me arrimo, ¿no? Como dicen por ahí, pero bueno. A buen Ahí árbol, está, a buen árbol me arrimo. Así es. Entonces, es importante tener esta congruencia, ¿no? Y desde luego, pues saber que en este acto de ir a terapia, pues está ocurriendo esta
búsqueda de la validación, ¿no? De validación que siempre ha sido eterna, la validación. La hemos tenido en casa, la hemos buscado con los papás, la hemos buscado con los hermanos, la hemos buscado en la escuela, ¿no? Esta validación. A veces, ¿no? La dichosa estrellita en la frente nos la ha dado y a veces no nos la dieron nunca, ¿no? Entonces no ha habido esa validación, por eso es que ya de grandes pues acudimos al psicólogo para ver si obtenemos esa validación. En muchos de los casos se obtiene, ¿no? Que es una realidad. Desde luego, algunas situaciones específicas han ocurrido que no obtienen nada con el psicólogo y pues abandonan la terapia, ¿no? También es cierto que hay que tener un proceso de aprendizaje donde hay que obtener algo que siempre les he dicho, que es la cuestión de la resignificación. Hay que aprender a resignificar, ¿no? Porque muchos clientes, sinceramente, tampoco saben resignificar y no saben transformar esas malas actitudes del ambiente y llevarlas a algo bueno para nosotros, ¿no? Entenderlas de una manera diferente. Entonces, pues bueno, regresándome acá, es el tratamiento de la terapia centrada en el cliente y está enfocado en la autoexploración y la autoaceptación, ¿no? Que es lo que hemos mencionado. Además viene otro autor, colega, que por ahí no es, que hasta donde entiendo, no es ni siquiera humanista, Daniel Siegel, en la teoría interpersonal neurobiológica. La depresión se relaciona con alteraciones en la conectividad neural y la regulación emocional, ¿no? Concepto de mente integrada, en 2010 se acuñó. La depresión se debe a una falta de integración en diferentes redes neuronales, que ya lo mencionabas hace rato, ¿no? Cuando dabas esta explicación del espacio sináptico, y la importancia de la atención plena y la meditación, prácticas que fomentan la regulación emocional y la integración neural. Además, en el tratamiento que se propone es la terapia interpersonal neurobiológica, enfocado en la regulación emocional y la integración neural. Ajá. Por ahí también está Albert Ellis, que por ahí nos menciona la teoría racional emotiva, que tú has mencionado mucho, donde nos menciona la depresión. La depresión se debe a pensamientos y creencias irracionales. El concepto de terapia racional emotiva, acuñado en 1962, la depresión se trata identificando y cambiando pensamientos y creencias negativas. Importancia de la reestructuración cognitiva, cambiar patrones de pensamiento negativos por otros más realistas y positivos, además de que el tratamiento es la terapia racional emotiva enfocado en la reestructuración cognitiva. Y aunque ya nos la has mencionado, no sé si quieras por ahí a lo mejor complementar respecto a esta teoría, colega. Claro que sí, colega, con gusto. Mira, porque es algo que también me gusta manejar mucho en la terapia y no nada más con la depresión o la ansiedad, ¿no? Pero vamos a entender esta parte, ¿no? Nosotros conforme vamos creciendo, vamos generando ideas, creencias, pensamientos, de acuerdo a lo que vamos viviendo y lo que vamos experimentando durante nuestra vida y conforme vamos creciendo, ¿sí? Albert Ellis nos comentaba que en esta generación de creencias y de ideas, de pensamientos, algunos van a ser irracionales. ¿Qué significa esto? Que no tienen razón de ser, que están lejos de la realidad, pero sin embargo ahí las tenemos y todos tenemos ideas irracionales. Vamos a mencionarlo así, sencillamente. Él manejaba 11 ideas irracionales, las maneja, ¿no? Bueno, la terapia racional emotivo conductual, ahora se le dice, ¿no? Ya no es la TRE, ahora es la TREC, terapia racional emotivo conductual, metiendo esa parte de lo racional que tiene que ver con el pensamiento y la interpretación que le damos a las cosas, a las situaciones o a lo que hace o dicen las personas. La parte emotiva que tiene que ver obviamente con las emociones, en este caso las emociones básicas, que serían alegría, tristeza, enojo, miedo, repulsión y sorpresa, que también hemos hablado de las emociones en otros podcasts, ¿no, colega? Ahí les sugerimos que los vean. Y finalmente lo conductual, que es la reacción, o las acciones que tenemos en base a lo que pensamos, en base a lo que sentimos y en base a nuestras emociones, ¿no? Entonces, él nos comentaba que él manejaba 3 ideas irracionales básicas, principalmente unas que tienen que ver con la persona, es decir, con uno mismo, otro con las personas y otro con el mundo en general. Una de las ideas tiene que ver con que la gente que piensa que todo lo tiene que hacer bien, tiene que buscar la forma de hacerlo perfecto, porque si no, no vale, si no, no tiene significado, esa persona se está exigiendo demasiado, ¿no? O las personas que buscan aceptación de los demás todo el tiempo, e incluso hacen cosas en contra de sus principios, de su forma de ser, de su forma de pensar, de su forma de sentir, con tal de ser queridos o aceptados por otras personas, ¿sí? O reconocidos incluso, ya no hablemos de quiero que me quieran, ¿no? Sino quiero ser reconocido o reconocida por esto que hice. Entonces, van más allá, ¿no? de lo que podríamos decir de lo normal. Entonces, todo ese tipo de ideas pueden estar ahí en gran medida o en menor medida, pero puede estar ahí. Por ejemplo, el estudiante que busca la excelencia, tengo que sacar puros 10, un 9
en mi boleta se ve pésimo. Ajá, entonces, ahí está. Pero no es porque ese estudiante haya crecido así, ¿no? Nació y desde su aura, que es la calificación que dan los médicos de acuerdo a lo que presenta el bebé, ajá, ya por ahí investigarán, pero bueno, tiene que ver con cómo nace el bebé. Desde ahí van a ser con un aura de 10 y no ya se siente mal. No, ajá, obviamente ese bebé no tiene conciencia de nada, pero conforme va creciendo habrá gente que le empiece a meter esa idea, ajá, la excelencia ante todo, ajá, pero se les olvida a esas personas que no somos personas perfectas, ajá, que tenemos errores, que tenemos defectos, que también tenemos virtudes, cualidades, sí, pero no en todo lo vamos a lograr. Entonces, un estudiante que se esfuerza para sacar puro 10, hay quien lo logra, ajá, pero hay quien lo logra de dos formas. Quien está ahí duro y dale, puro 10, puro 10, puro 10, y se está esforzando, pero se está presionando a sí mismo. Y hay quien aprendió a disfrutar el estudio y por eso saca puro 10. Se le hace muy fácil aprender, ajá. Entonces se le hace muy fácil presentar un examen, se le hace fácil entregar tareas y trabajos que le gusta hacer, ajá. También los hay. Son los menos, ajá, pero también los hay, ¿no? Entonces, ese tipo de ideas irracionales de que tengo que ser perfecto en todo lo que hago porque si no, no cuenta, si no, no valgo, son las ideas a las que se refería Albert Ellis. Entonces, cuando utilizamos la terapia racional emotivo-conductual, precisamente vamos a ese punto. Él manejaba el modelo ABC. Ajá. La A es la situación que se presenta, la B es la interpretación que le damos a esto, es decir, lo que pensamos de esta situación, y la C es la reacción tanto emocional como conductual, de lo que pensamos, ajá, no de la situación, de lo que pensamos. Entonces, esa es la gran diferencia o el gran aporte que hizo Albert Ellis, que en base a la reestructuración, como decías, colega, de lo que pensamos, podemos en automático cambiar nuestras reacciones emocionales y conductuales que sean más benéficas, ajá, hacia nosotros. Eso es lo que se maneja, ¿no? Entonces, vamos a entender la depresión de esta forma. Una persona con depresión que puede llegar incluso al suicidio, no fue así como que un día me dormí bien y al otro día desperté deprimido. No es así, ajá, va avanzando. Entonces, ¿cómo va avanzando en el aspecto cognitivo, colega? Una persona que no está a gusto con situaciones de su vida puede empezar a generalizar y no estar a gusto, no nada más con ciertas áreas o situaciones de su vida, sino empezar a estar a disgusto con todo. Ajá. Es decir, no estoy a gusto con mi trabajo. Ajá. Me siento mal porque cada que llego el jefe me pide de más y a mi compañero no le exige y a mí sí. Ahí empieza todo. Ajá. Pero en una persona, claro, que tiene otras áreas ya con conflicto, ¿no? No es así como que nada más por mi trabajo puedo suicidarme. No, ajá. Hay que entender que son varios factores, ¿sí? Por ejemplo, la gente que perdió su casa se suicidó, la gente que perdió su trabajo se suicidó por eso. No, fue el factor que detonó todo lo que ya traía esa persona. Hay que entender que esta persona desde pequeño ha tenido situaciones difíciles o conflictos emocionales, psicológicos, ¿no? Pero nos vamos a la actualidad. Esta persona está a disgusto con su trabajo. Ajá. O es donde más a disgusto está. A lo mejor hay otras áreas en las que también no está conforme, a lo mejor en su familia no está conforme como es su esposo, como son sus hijos, lo que sea. Ajá. Esta persona, al estar en inconformidad con su situación, con su vida personal, va a empezar sin darse cuenta a transformar esa situación de no estoy conforme con esto o con esto otro de mi vida, no estoy conforme con mi vida, ya generalizó. Ajá. Así va creciendo este pensamiento. El no estar de acuerdo o conforme con la vida, entonces no estoy a disgusto con la vida, me va a ir llevando a estar, empiezo a rechazar la vida y poco a poco voy a estar enfocándome hacia la muerte. Ajá. Es decir, no estoy a gusto con esto, ajá, no estoy a gusto con esto, entonces sin darme cuenta de manera inconsciente voy a ir generando actitudes, acciones, pensamientos, reacciones sentimentales, emocionales, enfocadas hacia el disgusto, hacia el sentirme muy mal, hacia el displacer, y va creciendo, como decíamos en el psicoanálisis, ese aspecto tanático, ajá, la muerte y la destrucción se va a empezar a arraigar en mi persona, en mi mente, en mi psique. Ajá. Entonces, así va avanzando ese pensamiento, colega. Ajá. No estoy a gusto con la vida, no quiero esta vida. Como no quiero esta vida, entonces, ¿qué me queda? Pues la muerte. Ajá. Pero no es como te digo, algo así como que rápido, es algo que se fue instaurando poco a poco. Ajá. No quiero este tipo de vida, no quiero este tipo de vida, se convierte en no quiero vivir, y finalmente el no quiero vivir se convierte en me quiero morir, y el me quiero morir puede llegar a convertirse en me voy a matar. ¿Ah? Y es cuando llega el suicidio, ¿no? El suicidio. Entonces, eso es lo que yo podría aportar ahorita con eso. Sí, sí, sí. Me parece hasta una cuestión ahí muy de responsabilizarse casi casi de tus pensamientos, ¿no? Pero al final de cuentas, sí, como bien dices, a través de los mecanismos de defensa, ¿no? O sea, no es así como que, qué responsable eres, ¿no? Que hasta te estás queriendo no vivir porque ya no le encontraste congruencia, ¿no? Sino más bien pareciera como que hay cosas no resueltas que pues no ha podido ver y entonces la única solución que le está dando es irse hacia al desvivirse, ¿no? Pero al final de cuentas, pues muy interesante esto, ya que pues esto se tiene que atender en terapia, desde luego. Hay personas que no llegan a terapia
terapia pues lo intentan resolver solos, pero pues por eso están este tipo de podcast, ¿no? Para dar información y que no sea esa su única solución, ¿no? Sino que también vean otro tipo de teorías, ¿no? Porque de hecho ahorita mi intención es mencionar otras teorías que lo ven o lo manejan de otra forma, ¿no? Entonces por aquí, si me lo permites, pues voy a comenzar con Aaron Beck, que es muy importante en el tema de la depresión, ya que también tiene por ahí su cuestionario de Beck, en el cual pues podemos ver si una persona efectivamente o es ansiosa o es depresiva, ¿no? Entonces por ahí está la teoría cognitiva. La depresión se debe a patrones de pensamiento negativos y distorsionados, ¿no? El concepto es terapia cognitiva. La depresión se trata identificando y cambiando patrones de pensamiento negativos. La importancia de la reestructuración cognitiva, cambiar patrones de pensamiento negativos por más realistas y más positivos. Además, el tratamiento está en la terapia cognitiva, enfocado con la reestructuración cognitiva, ¿no? Que se parece mucho a lo que me acabas de mencionar, ¿verdad? Pero tiene mucho que ver con que también es cognitiva, Sí, lo que pasa igual es que Ellis. Aaron Beck y Albert Ellis son, digamos, como quien dice, parte fundadores de lo que es la terapia cognitiva y ahora pues la terapia cognitivo-conductual, que fue sumarle los factores del enfoque conductual, ¿no? A lo que era la terapia cognitiva. Lo que es Beck y Ellis son así como que la base, ¿no? de la terapia cognitiva, colega. Excelente. Excelente saber estos datos, ¿no? A final de cuentas. Por aquí está un autor que me gusta mucho porque tiene, de hecho, fue uno de los culpables, ¿no? Que me metiera yo a estudiar psicología. Yo recuerdo en aquella época, ¿no? En la que estaba estudiando para técnico en construcción allá en la Ciudad de México y me iba a la biblioteca y me dejaban ahí estudiar a un autor de tecnología de la madera, ¿no? Precisamente, y me iba a ver los materiales y demás. Pero cuando ya me cansaba de ver ese manual, ¿no? Se me fue de hecho el nombre del manual porque era muy conocido en el área de la construcción, pero de ahí me pasaba al área de psicología y uno de los autores que me llegué a encontrar pues fue a Alfred Adler, ¿no? Que efectivamente él menciona este tema de la teoría psicológica individual. La depresión se debe a una falta de propósito y significado de la vida. El concepto de sentimiento de inferioridad, acuñado en 1924, la depresión se desarrolla cuando la persona se siente inadecuada o inferior, ¿no? La importancia de la orientación hacia metas, ayudar a la persona a encontrar propósito y significado de vida, ¿no? El tratamiento sería de terapia individual enfocado a la orientación hacia metas y la superación de sentimientos de inferioridad, ¿no? Que cabe aclarar que en este caso Adler no solamente se mete en esto, también creo que tiene una inmersión por ahí en la terapia sistémica, donde habla efectivamente de los roles de los hermanos y demás, y también tiene, ahorita que mencionó el sentimiento de inferioridad, él menciona también la teoría del órgano inferior, ¿no? Que eso la verdad en lo personal me ayudó mucho. Yo tengo por ahí una cuestión de estrabismo en el ojo y mucho tiempo me costó trabajo, ¿no? Ante la vida, así como que enfrentarme, ¿no? A las burlas, etcétera. Y creo que este sentimiento del órgano inferior menciona el que pues lo puedes hacer como que más bien tú te repongas de ese sentimiento y que le traslades la incomodidad al de enfrente, ¿no? O sea, yo empecé a entender esa parte, que al que le costaba trabajo en realidad era el que me estaba viendo, porque ya no sabía hacia dónde voltearse, hacia allá, hacia acá, qué sé yo, y más bien la incomodidad estaba allá. Yo podía seguir actuando normal, de manera normal, y en ese aspecto créeme que me ha ayudado mucho, ¿no? Esa sensación de poder actuar de una manera normal, porque los que lo ven anormal son los de enfrente, ¿no? O sea, ya me agarré de esa como para poder actuar de una manera normal. Esto y Freud fueron los primeros que me encontré ahí en esa biblioteca. Freud, cuando en el esquema del psicoanálisis, y efectivamente tocaba, te decía yo, ¿no? Hace tiempo, temáticas que en la adolescencia, como que yo siento que todo adolescente debería leer a Freud cuando está adolescente, porque por ahí pasan vivencias que menciona mucho en el esquema del psicoanálisis, donde pues la relación con mamá, ¿no? La relación efectivamente con papá, que te hacen por ahí dudar si están una camarita detrás de nosotros y nos está grabando, ¿no? Porque de repente hay muchas cosas muy similares a la vida que vive uno, ¿no? Pero bueno, ya nos meteremos a lo mejor algún día a esa temática. Pero por ahora pues les dejé estos autores, colega, que hablan, no son todos, desde luego yo tenía una lista grande y nada más elegía estos, pero en realidad había una lista más grande que ya iremos tocando, tal vez la lista la saque más adelante, para ver todas las teorías que tratan el tema de la depresión. Ahorita nada más es como un acercamiento. Me parecieron en lo personal a lo mejor los más importantes, ya lo decías tú, Beck y Ellis, definitivamente son autores que no puedes dejar de ver en estas teorías, porque al final de cuentas son pues personas que han estado involucradas, ¿no? en estas temáticas, y que nada menos el cuestionario, ¿no? de Beck es uno de los temas muy importantes a tratar, ¿no? Por ahí también, no sé si ya casi vamos terminando, hoy ha sido muchos conceptos, ¿no? Hemos tratado, Sí. pero no sé si por ahí alguna referencia que les quieras dar a lo mejor a las personas, ya sea algún libro, alguna película que crees que a lo mejor puedan ver
con la intención de que vayan entendiendo un poco estos conceptos de depresión. No sé si tengas alguno ahí en mente, colega. Y mientras tanto, a lo mejor yo digo alguno que me pareció muy interesante. Yo recuerdo que se llamaba Las Flores del Cerezo, que era una película japonesa, que efectivamente se trataba de una persona, un señor ya de edad adulta, que iba al monte, no sé qué monte sea allá en Europa, que él fue a ver ese monte, porque solamente se podía ver en ciertos momentos en invierno, algo así, y él fue efectivamente a observarlo porque recientemente se había muerto su esposa. Entonces él iba con esa intención de ver ese monte en honor a su esposa, pero él tenía algunas conductas un poquito extrañas, ¿no? Porque de repente lo veías haciendo este baile, un baile que hacen mucho, no sé si sea en la cultura o algún tipo de baile que hacen, y él bailaba ahí de repente en el parque, y porque con su esposa hacía eso. Lo raro de esto es que él bailaba con un traje de su esposa, o sea, es decir, él se lo ponía porque quería como que simbolizar que estaban juntos todavía, ¿no? Entonces, me parece bonita y un poquito interesante o muy interesante esta película, ya que refleja efectivamente esa honra que genera él al ir a visitar ese monte, el tratar de verlo, porque según esto solamente se puede ver a cierta hora de la madrugada, algo así, como a las 5 de la mañana, ¿das de cuenta? Y tienes que quedarte en unas cabañitas que están por ahí para poder observarlo, ¿no? Pero nada más que pues, y les doy ahí un spoiler, la única vez que lo alcanza a ver, pues de repente lo observa y ya no se sabe si él sigue vivo, ¿no? Porque pareciera como que esa es la trama, que en donde él parece que está muriendo porque pues ya en ese momento haciendo el baile se encuentra con su mujer. Entonces pues sí dan a entender como que en esa espera se murió, ¿no? Pero bueno, es muy interesante esa película, Las Flores del Cerezo, y yo la recomiendo para que, no está fea, o sea, me parece que te va llevando un poquito a entender qué le está pasando a este personaje, ¿no? Y no sé si tú tengas alguna película que para la gente, ¿no? Que quiera saber un poquito acerca de soledad, de depresión, que mejor vaya conociendo un poco acerca de la temática, colega. Sí, claro. Hay algunas, ¿no? Vamos a, una que refleja lo que es la depresión, así se llama Helen. Ajá. No recuerdo en qué año, a principios del 2000 por ahí salió, y pues sí habla de este problema, ¿no? De lo que es la depresión, ¿ah? Para poder entenderlo. También hay otra que se llama, ay, esa no me acuerdo, creo que se llamaba El Castor, algo así, que salía Mel Gibson, Jodie Foster, que habla de cómo se presentan situaciones así que llevan ahí a la persona a sufrir una depresión profunda, ¿no? Digamos que son situaciones que hay que ver, ¿no? O esta de la nación Prozac, ¿no? También esa está muy buena para entender lo que es la depresión, colega. Pero también hay que ver películas, digamos, a lo mejor que nos pueden motivar, ajá, ahora sí que para contrarrestar la depresión, ¿no? Hay películas, obviamente para contrarrestar la depresión hay que generar actividades que nos puedan ayudar a salir adelante o que generen alegría, que sería la contraparte, ajá, porque hay que entender que la depresión lleva a la tristeza como emoción básica, ajá, la tristeza profunda, la melancolía, es lo que nos puede llevar a la depresión, ¿no? Entonces, hay que entender que lo diferente, bueno, digamos, el aspecto contrario sería la alegría. Entonces hay que ver películas que nos mantengan divertidos, ¿no? De repente ver alguna película de comedia o películas de superación, ajá, por ejemplo, está la de Las Ventajas de Ser Invisible, ¿no? Que habla de ese tipo de situación. Hay una que se llama Melancolía, o En Busca de la Felicidad. Fíjate, esa ahorita me vino a la mente de este personaje que está basada en hechos reales, pero supuestamente, ¿no? Como que ya cuando ves al personaje real no era tan así como lo interpreta Will Smith, ¿no? Era el que interpreta ahí, que él era un personaje así que entra como en una depresión, igual la esposa, ¿no? Por eso la esposa agarra y se va, ¿no? Y ahí está tu hijo y yo ya no aguanto más, ¿no? Así como entrando ahí en una depresión, ¿no? Está la de Inocencia Interrumpida, Miss Sunshine también está, hay varias, ¿no? Ahí que puedan ver las personas, pero lo principal es que acudan a psicoterapia, ¿no? Eso es lo mejor que les podemos recomendar. A lo mejor este podcast ayuda para ver algunos aspectos, pero acudir a psicoterapia es muy importante, ¿verdad? La persona que va al psiquiatra y le dan medicamento porque lo requiere, ok, ¿verdad? Pero si esa persona no lleva psicoterapia, porque estamos hablando que si ya requiere medicamentos porque la depresión está bastante fuerte, o la ansiedad también, o ambas, ajá. Incluso son muchas veces el cuadro depresivo también va con un cuadro de ansiedad o de trastorno de pánico, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que la mejor opción es acudir a atención psicológica, y ahí podemos empezar a ver si requerimos atención psiquiátrica, algún estudio, todo es lo que mencionabas, el cuestionario de Beck, ¿no? También es importante ir viendo, a lo mejor en el
siguiente podcast seguimos con la temática y a lo mejor mencionamos lo que es la prueba, ¿no? De depresión, de desesperanza, de ansiedad, ¿no? Para ir identificando puntos ahí, colega, porque las hay y los podemos ir mencionando aquí lo que tiene ahí para que la gente diga, pues yo tengo esos síntomas, ¿no? Yo tengo esas características, esos rasgos. Ah, ok, pues entonces pues tengo que hacer algo para que no avance esto, ¿no? Porque hay gente que, como decíamos, puede mantenerse ahí, hay gente que no, que cada vez va cayendo más profundo, ¿no, colega? Sí, yo daría una recomendación, colega, que he visto mucho recientemente en mis papás, pero que mucha gente también observo que no le está agarrando el uso a la tecnología, y por la cual es una recomendación muy simple y a lo mejor muy básica para mucha gente, pero para otras les estoy dando a lo mejor un consejo para utilizar la tecnología a su favor, que sería utilizar pues el YouTube, ¿no? El YouTube, simplemente utilizarlo pues para hacer cosas, ahí te pueden dar como un manual casi casi de cómo hacer actividades, ¿no? O sea, si eres, sí, los tutoriales, ¿no? Si eres plomero, pues a lo mejor te ves un tutorial de cómo hacer mejor tu trabajo de plomería. Si eres cocinero, puedes sacar ahí varias recetas, ¿no? Para hacer a lo mejor panes o cosas que quieras hacer, ¿no? Entonces parece como que los tutoriales no están siendo bien tan utilizados, y pues yo los recomendaría a las personas. El YouTube tiene cosas muy interesantes, entonces pues pudieran meterse y darle a cosas de su interés, y les puede acompañar a veces en sus momentos de soledad para hacer actividades, ¿no? Nada menos las personas que consideran que no pueden hacer actividad física, el YouTube puede ser un inicio, ¿no? Para empezar a hacer actividad física. Entonces ahí le pones ahí un manualito de un tutorial de cómo iniciar la actividad física, y te da pasos ahí muy simples de cómo empezar a mover el cuerpo, ¿no? Para esas personas que son muy sedentarias, que puedan empezar a hacer actividades que no sean molestas, incómodas, que no sean tan cansadas, nada más para empezar a tener actividad física. Entonces, nada más hay que empezar a utilizar este procedimiento digital, este objeto digital que es el YouTube, y lo tenemos todos, lo tenemos en el teléfono, lo tenemos en la computadora, más a veces lo tenemos hasta en la televisión, ¿no? Y la dichosa Alexa, que nada, le decimos, oye, ahora ponme un manualito de tal cosa, ¿no? Entonces, parece que sí puede ser un buen acompañante, o le podemos pedir música, ¿no? Que nos ponga por ahí alguna música interesante que nos guste, y entonces, pues podemos estar en contacto también de una manera diferente con la tecnología. Esa sería mi recomendación, colega. Y ya también, pues... Bueno, nada, rápidamente. También hay que saber qué evitar, ¿no? La gente que está viendo noticias todo el día, lamentablemente está alimentando su pensamiento con catástrofes, con situaciones de muerte, que ya mataron aquí, que ya mataron por allá, que ya secuestraron, que hay problemas en el mundo, que esto, aquello. Hay que estar informados, sí, pero no estarnos llenando de eso todo el tiempo. Ajá, también hay que saber qué comer, hay que saber, por ejemplo, si soy una persona que suele tender a la tristeza, a la nostalgia, a la melancolía, y me paso escuchando canciones de tristeza, entonces estoy reforzando eso, ¿eh? Y a veces lo decimos, es que son las que me gustan, ¿no? Que nada más tantito y trata de equilibrar con otro tipo de música o de canciones que te motiven, ¿ah? No nada más es estar escuchando puras canciones de que estoy triste y desamparado y me dejaron y me abandonaron, no, ajá, respetando los gustos de cada quien, pero hay que lograr un equilibrio, ¿no, colega? Entre lo que vemos, lo que escuchamos. Ahorita me vino a la mente por lo que comentaste, ¿no? Que se puede poner en YouTube música, que sea música que motive, que alegre, que te haga sentir bien, ajá, no estar escuchando todo el tiempo de esas canciones de tristeza y de melancolía y de desamparo y depresivas, todo eso, ¿no? Hay que evitar eso también, ¿ah? De repente lo podemos escuchar o ver algo así, adelante, pero que no sea algo que solo vemos eso o solo escuchamos eso. Así es, colega. Y pues bueno, ya para cerrar, dar nuestras redes sociales. En mi caso, pues estoy como Psicomar Susano en todas las redes sociales. Y desde luego, pues pueden ver las repeticiones en YouTube, Psicomar Susano, ¿no? Por ahí, pues también, si pudieras dar tus redes sociales, colega, para la gente que te pueda seguir, que quiera ver tus videos también. Sí, claro, Psicología del Alma, estamos en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en TikTok, ahí estamos como Psicología del Alma, manejamos contenido de psicología, de tanatología, también subimos los podcasts, ahí están también, ¿no? Y ya de manera directa me pueden contactar al 55 14 93 95 80, Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico, con todo gusto les atendemos. Colega, pues es un gusto y ya nos veremos en el próximo podcast con esta temática continuar. Está muy bien. Nos vemos en la siguiente, y pues que sigan teniendo un buen fin de semana. Sí, que nos ayuden con su like, que nos compartan, ¿no? Que se suscriban, por favor. Así es. Hasta luego, nos vemos.